Hoy tengo para ti cómo hacer papas para el desayuno, riquísimas. En todos los restaurantes famosos, esta es la papa que usan para el desayuno. Vamos a proceder con los ingredientes. Van a ser 3 papas de esas blancas y las vamos a pelar. Si es alargada, grande, es mejor para darle la forma correcta que queremos darle, que es una forma cuadrada. Sigue los pasos, cortamos las puntas y ahora procedemos a cortarle los lados para que quede como un rectángulo. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Mira bien, cuidado con tus dedos. Ahora procedemos, mira, a cortarla por la mitad, hacia lo largo. Agarramos una de las tiras y la cortamos otra vez hacia la mitad y quedan 2 palitos, 2 palos de papa. Procedemos lo mismo con la otra parte de la papa. Y ahora vamos a cortarlo como a 1,5 dedo, como si fueran cuadros. Mira cómo quedan, como unos dados. Perfecto. Y lo vamos a colocar en agua para que no se nos ponga negra. Vamos a cortar pimientos, ajíes rojo y amarillo, 2 de cada uno, pequeños. Y lo cortamos en tiras, es decir, julianas. Vamos a proceder a pelar y a cortar 2 dientes de ajo en forma pequeña. Y ahora procedemos a cortar media cebolla blanca. Dime de qué país eres y coméntame de dónde eres. Ahora vamos a hervir el agua. Cuando el agua ya esté hirviendo, y gracias por visitar mi canal Sabores con Lucía, suscríbete. Cuando ya esté hirviendo el agua, coloca las papas. Y van a pasar unos 7 minutos. De todas maneras vamos a estar chequeando para cocinarla. Pero date cuenta, ya la sacamos, que no queden muy suaves. La sacamos y ahora vamos a hacer un truco, te digo, un secreto. Poner agua con hielo y la colocamos en las papas que sacamos. ¿Sabes para qué? Para parar el cocimiento, que no cocinen más, porque no queremos que se partan. Ahora vamos a proceder a colocarle aceite de oliva, 2 cucharadas, y a una temperatura media alta, vamos a colocar media cebolla blanca, que es la que picamos anteriormente, y vamos cocinándola. Ahora vamos a cocinar todos los ingredientes. El ajo, que picamos anteriormente también. Temperatura media. Y los pimientos. Y que vayan agarrando su contextura, sabor. Ahora procedemos a colarla. Le quitamos el agua a las papas. Que no quede nada de agua. Y la vamos a colocar en un envase y le vamos a colocar sal y pimienta al gusto. Colócale un poquito más de sal. La mezclamos bien y vamos a colocarle una pizca de ajo en polvo. Eso le da mucho sabor. ¿Es la primera vez que visitas mi canal? Coméntame. Dime qué receta te ha gustado.
Coméntame y así compartimos ideas. Mezclamos, unimos y mezclamos y vamos moviendo continuamente. Si tú crees que le falta un poco más de sal, puedes echarle. Siempre prueba. Lo más importante es la textura de la papa. Siempre moviendo. ¡Listo! Esto huele delicioso. Espero te suscribas. Activa las notificaciones para que estés al tanto de mis videos. Gracias por visitar mi canal Sabores con Lucía.